en horas. Quiero mostrarle una exposición que hice hace unos años atrás a una jornada de bioética del FONDESIP, o del CONICET más bien, y era la investigación científica en mujeres y su situación de vulnerabilidad frente a la investigación científica. Y lo que yo planteo aquí es la vulnerabilidad y la historia de vulnerabilidades y las trampas que pueden haber sobre la voluntariedad, la supuesta voluntariedad y el consentimiento para participar. Entonces, contexto. Juana no desea tener más hijos y solicita una esterilización en su consultorio. Se atiende en un servicio de salud de la región metropolitana. Este tiene la lista de espera más larga y con el menor número de esterilizaciones en el país. Y es invitada, Juana, dado este contexto, a un estudio clínico de esterilización química. ¿Dónde estaría la vulnerabilidad? ¿Y quiénes fueron las participantes? Primero, son mujeres en servicios de salud públicos. Están en listas de espera y donde hay un contexto con barreras de acceso a la esterilización, que está dado por la condición de sexo, género, clase y edad. ¿Por qué digo sexo? Sexo, género. Primero porque en los contextos de esterilización bajo las antiguas normas en Chile, las mujeres tenían que, más bien no de sexo, sino que de género, tenían que obtener autorización de algún sujeto masculino, no importara si fuera, digamos, el abuelito, para que autorizara para que ella pudiera ser esterilizada. De clase, porque son mujeres que están en lista de espera en servicios de salud, es decir, mujeres pobres. Y la edad, porque en caso chileno, hasta el año 2000, las mujeres en el servicio público de salud solo podían obtener una cirugía de ligadura de trompa en la medida en que tuvieran 30 o más años con 4 hijos vivos y alguna condición médica que lo ameritara, o bien tuvieran 32 años y 4 hijos vivos, es decir, si se había muerto alguno, no servía. ¿Y cuál fue las reflexiones que yo hice sobre este estudio? Que el caso de la quinacrina. El objetivo del estudio sobre quinacrina evaluaría la seguridad, eficacia y efectos secundarios asociados a un método de esterilización femenina, la quinacrina. El uso de la quinacrina es una sustancia, la quinacrina es una sustancia cicatrizante y podría reemplazar la esterilización quirúrgica. Y sería lejos mucho más barato porque no habría posibilidad alguna, no habría necesidad en realidad de utilizar el pabellón. Pocos pabellones, poco anestesiólogo, listas de espera, entonces esto sería simplemente el ingreso de unos pellets de quinacrina y que lo podían hacer. ¿Dónde se realizan estos tipos de investigación? Había una experiencia previa con 10.200 pacientes del Hospital de Valdivia, el Hospital San José en Santiago y el Hospital Sotero del Río. Y todo esto se realiza entre los años 1979 y el año 2000. ¿Cuáles eran los beneficios? Se va a reducir la brecha entre demanda y oferta de servicios y costos para los servicios. En 1998 era de un 50% esa brecha y los costos eran importantes. Las usuarias, que era un beneficio para usuarias, si se lograban poder esterilizar, evitarían la hospitalización, los riesgos asociados a una intervención quirúrgica y sería el mejor método para que las mujeres con contraindicación para cirugía, por ejemplo, como el diabetes mellitus, obesidad, otros, pudieran esterilizarse. Y este es el paper de Zipper y Trujillo, que eran parte del equipo. ¿Cuál es el método? Propusieron un reclutamiento de 1.000 mujeres con consentimiento informado y con seguimiento de posinserción de la quinacrina a los 3, 6, 12 y 15 meses. Y se realizarían exámenes de laboratorio, toxicidad sobre los órganos, se evaluaría el fracaso del método y la evolución del embarazo. Fíjense, aborto espontáneo o inducido, tipo de parto y condiciones del recién nacido.
¿Cuáles son los problemas que yo veo aquí? Hay un problema de equidad de género e investigación. Diciembre del 94, ¿qué hace el MinSal? Suspende temporalmente esta investigación. ¿Y por qué lo hace? Luego la reanuda, autoriza la reanudación del estudio en fase 3, porque había un problema con el FDA en los Estados Unidos con la utilización de la quinacrina y que no había alcanzado los niveles de seguridad necesarios para poder ser utilizada todavía en sujeto humano. De allí que en julio del año 98 el ISP prohíba usar la quinacrina porque esta no estaría registrada en Chile. Pero en diciembre del año siguiente, el MinSal sigue respaldando el estudio. Pero en febrero del año 2000, el ISP prohíbe su importación. Y recién el FDA, en octubre del 2000, autoriza el inicio de la investigación. Y recién empiezan a solicitar la autorización para una fase 2 de investigación. ¿Qué pasó en Chile? Los protocolos utilizados hasta el 2000 difirieron en el número de inserciones, dosis total del medicamento y coadyuvante utilizado, lo que ha dificultado, dice el paper, lo que ha dificultado la conclusión de los resultados. Entonces, tienen un problema con la investigación. Y el doctor Zipper es un doctor súper renombrado, con una gran trayectoria internacional. No hay de eso nada que decir. El doctor Zipper es uno de los que crea algunos de los métodos de los dispositivos intrauterinos. O sea, él es un científico muy importante, pero está realizando este tipo de investigación. ¿Cuáles eran las preocupaciones de las organizaciones de mujeres? Primero, las usuarias de quinacrina fueron expuestas a dosis de químicos sin pruebas de toxicidad, porque esas pruebas de toxicidad estaban aún en proceso de desarrollo en los Estados Unidos. Los estudios, algunos estudios retrospectivos que se dieron en estas mujeres en distintos países, mostraron niveles inusuales de cáncer en algunas de las mujeres tratadas o con mayor prevalencia. Algunas de estas investigaciones se hicieron en Vietnam y en otros países, y por lo tanto nuevamente venía esta cosa del mundo del norte global y del sur global. O sea, estas investigaciones que estaban financiadas por Family Health International estaban en Estados Unidos. Y termina haciendo toda la investigación ya no en los Estados Unidos, sino que en otros países. Es decir, con normas éticas mucho más laxas. Eventualmente, Family Health International, que era institución patrocinante, termina suspendiendo la investigación. Y aquí era que se hace investigación en países en vías de desarrollo, Vietnam, Chile, Estados Unidos. En 1981, recién el FDA había otorgado autorización de uso de quinacrina fase 1. Nosotros estábamos haciendo investigación desde el año 79. En el 1990, Estados suspende por preocupación de mutagenicidad del tóxico, la seguridad a largo plazo y la posible carcinogenicidad. Y claramente, hay en Chile una historia completa de desencuentro entre el doctor Zipper y las organizaciones de mujeres que hay. Luego, y aquí está lo central, creo yo que es importante considerar, el consentimiento y los incentivos asociados. La pregunta es, ¿hasta qué punto realmente hay un consentimiento voluntario? En un contexto que yo voy a señalar como discriminación estructural. Porque yo necesito tener el mejor estándar de cuidado. Primero, estas mujeres que ingresan a los grupos de estudio de Zipper y asociados no estaban en condiciones de acceder fácilmente a la esterilización quirúrgica. De tal manera que al final ellas sí veían en la esterilización una vía para obtener, o bien derechamente habían sido rechazadas. La pregunta es, estas mujeres que no habían obtenido
un fácil acceso a la esterilización quirúrgica, fueron aconsejadas con otros métodos de anticoncepción. Eh, por ejemplo, incluía el uso de Provera hasta la segunda inserción. Pero también, ya, ¿por qué colocó esto además? Porque uno también tuviera que decirle que siendo un método experimental, pudiera no producirse la esterilización, la cicatrización necesaria para bloquear las trompas de falopio. Si eso es así, ¿hasta qué punto las mujeres se les dio consejería en otros métodos, pero que no les serviría al doctor Zipper? No les sirve que las mujeres potencialmente usen otros métodos, porque entonces no va a saber si eventualmente se han bloqueado o no, a menos que hagan una serie de otras, digamos, estudios para saber si están las trompas completamente bloqueadas. Y esa fue una de las preguntas que... Y luego también, ¿qué pasaba si el doctor entre la primera y la segunda inserción se perdían estas mujeres? ¿Cómo iban a ubicar a esas mujeres que solamente habían tenido una inserción y no las dos necesarias? Si se quedaban embarazadas, ¿qué iba a pasar con ellas? ¿Dónde estaba el protocolo de actuación para protección anticonceptiva en caso de abandono? Y el problema además estaba en que si las mujeres, en este caso, quedaban embarazadas, suponiendo, ¿podrían pedir un aborto? Y esta era una cuestión no menor. Si es que mujeres, por ejemplo, pudieran desarrollar fetos, o el producto había demostrado tener algún tipo de toxicidad sobre el feto, ¿podían ellas en realidad pedir un aborto? Porque no querían, digamos, poder, digamos, exponer al feto a esas condiciones. Es decir, aquí había una urgencia y la urgencia estaba dada de alguna manera como el tema de la sífilis, enfermedad de transmisión sexual, una urgencia para reducir listas de espera, una urgencia para encontrar mejores mecanismos de esterilización que significaran que no hubiese pabellón. Pero ¿cuáles son esos límites? ¿Hasta qué punto las mujeres que participaban estaban conscientes de los riesgos? Esas son típicas preguntas que tiene que hacerse frente a una investigación científica. Y creo que estamos a 2 minutos de las 7 de la tarde. Y no han hecho ni una sola pregunta. No sé si todo quedó tan claro. X y con la profe yo le hubiera dicho, oye, métanse en el estudio este del chancro, que hablaba la profesora al principio de la clase. Pucha, sería súper poco ético, porque en el fondo somos sus profes acá en el curso, entonces puede que más de alguno pueda decir, chuta, si no me inscribo en esto, me puede ir mal en el curso. No, no sé. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las investigaciones donde el médico tratante es el que recluta, Exactamente. por ejemplo, a la población de estudio. Exactamente. O bien, claramente los conflictos de interés cuando hay un docente que está haciendo una investigación y le pide a su alumno. Y, o sea, uno ha conocido, ha escuchado de personas que finalmente le dicen, si usted participa, le doy unas décimas más. Claro. El concepto de te doy unas décimas es un incentivo, digamos, espurio. Bien perverso. Sí. Sí. Pero que muchos estudiantes no tendrían ningún inconveniente, digamos, en aceptar. Claro. Y la otra es hacerse cargo de los efectos adversos de una investigación, como decía la profesora. Exactamente. ¿Cómo me hago cargo de esos efectos adversos? ¿Tengo vías de mitigar daños si es que se producen?
Por eso siempre los consentimientos informados deben ir lo más frecuente y lo más grave que pueda pasar. Claro. Y por eso fue tan controvertido la investigación sobre la vacuna del COVID, por ejemplo, porque chuta, estábamos experimentalmente sobre la máquina validando las vacunas y todos los ojos puestos encima de esas investigaciones, ocurría cualquier efecto adverso, bueno, se suspendió la AstraZeneca, se llegó a suspender la vacuna AstraZeneca en un momento, menos mal anduvieron bien, pero Pero claro, somos parte hoy día de un sí, gran laboratorio mundial. sí. Eso es un hecho cierto. Mm. Y ahí uno puede decir si vale la pena o no vale la pena, Sí. producto del contexto. Eh, pero eso es lo que estamos viendo. Y es una cantidad de investigación diaria y salen todos los días papers sobre si esta vacuna sirve para la variante no sé cuánto nueva que salió y así. Y el día que no sirva para tal variante, pucha, habrá que Eh, volver a investigar, en fin. exactamente. Eso sí ¿Alguna que otra pregunta, chicos? es un tema que de verdad es muy apasionante, sobre todo porque así es como avanza el conocimiento al final. Y era una gran limitación esa de los pacientes con patología de salud mental, porque uno se preguntaba, bueno, ¿cómo va a seguir avanzando esto entonces? Exacto. En fin, da para mucho. Por mi lado yo ¿Alguna? no tengo Mm. preguntas. No tiene pregunta. Sí, yo tampoco. Ya, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿correcto?